aquí no solo el derecho a la educación como derecho fundamental, sino existen múltiples derechos cuya consagración se hace casi imposible por la limitación del Estado. No solo el derecho a la educación, existe el derecho a la alimentación, el de libre tránsito y una serie de derechos fundamentales, e inclusive al de una justicia ágil y justa, valga la redundancia. Todos esos derechos son derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado, pero en la medida de sus posibilidades. El 4% para la educación, como erróneamente se ha planteado, no constituye el derecho fundamental del ciudadano dominicano. Tiene que ser más de ahí, porque si lo situáramos en un 4%, nuestro nivel de progreso en esa área sería cuestionable. De modo que el derecho fundamental es a la educación, no al 4% de la educación. Y el Estado debe de perseguir el cumplimiento con más del 4%, ¿verdad? Pero en la medida de sus posibilidades. Nosotros, si nos vamos al artículo 238 de la Constitución, me refiero, honorable magistrada, he perdido el número del artículo aquí momentáneamente, a que la Constitución establece a que el Estado debe distribuir con equidad el presupuesto. Es decir, se refiere a la equidad. Y si nosotros analizamos el proyecto de ley de presupuesto para el año 2011, nos daremos cuenta que no solo constituye el mayor presupuesto de todos los demás renglones, sino que hay un incremento de alrededor de 4,000 y tanto de pesos. Entonces, de modo que la asignación también ha sido progresiva en educación, pero es dentro del marco de las posibilidades. Vayamos al escenario del hecho de que se obligue al Congreso a asignar el 4% a la educación. ¿Qué pasaría en la actualidad? Bueno, hay un estimado de ingresos y hay una distribución por instituciones para el gasto público. ¿Qué habría que hacer para poder rescatar esos 30,000 y pico de millones de pesos que se precisaría? Es muy fácil decir que dejen de tomar bebidas alcohólicas. Es muy fácil decir, vamos a quitar a la presidencia porque tiene mucha botella. Asumamos que hay botella y los que reciben un sueldo por la botella no tienen hijos. No debe garantizarle el Estado también la educación y no la justificamos. Óigase bien, que se entienda a la Procuraduría. Estoy enfrentando a los recurrentes con sus propios argumentos. Es decir, que si usted está propugnando
porque se garantice la educación gratuita, mal podría entonces decirle al Estado que reduzca su empleomanía, que a eso específicamente es que me refiero. Exigirle al Estado que reduzca su empleomanía. Pero más aún, ¿a quién le vamos a decir? A la presidencia que suprima los planes sociales, elogiado por organismos internacionales sin caer en politiquerías. Sería bueno que se precisara, porque por falta de precisión también puede rechazarse el recurso, por falta de precisión en torno a todas las pretensiones del recurso. ¿Qué haríamos? ¿Le disminuiríamos el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia? Perdón, al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República. Entonces, que precisen cómo se puede en la actualidad cumplir con la asignación del 4% a la educación. Está bien, estamos de acuerdo con que se llegue a esa meta, pero por el momento se ha demostrado la imposibilidad de esa pretensión. Por lo que, honorable magistrado, nuestra intervención vamos a dejarla hasta aquí para que el magistrado la viva estancia. Lo que se le está pidiendo al tribunal es que ordene al Senado y a la Cámara de Diputados cumplir con la ley 66-97, muy particular en los artículos 197 y 198 de dicha ley, en la Ley de Presupuesto General del Estado 2011, a ser aprobada. ¿Por qué? Porque según los amparistas que piden comprobar y declarar el incumplimiento de las disposiciones de dicha ley, el Congreso está en proceso de violar o incumplir la ley 66, número 97. Ahora bien, en términos procesales, no se ha mostrado aquí ningún elemento de prueba que indique que uno solo de los amparistas sería perjudicado de manera directa con la aprobación del proyecto general de presupuesto como está planteado. Por demás, está decir que una parte de los amparistas son entidades jurídicas, por tanto, no son sujetos per se del derecho a la educación, pues no pueden inscribirse en una escuela, no pueden participar de ese proceso de enseñanza. Y por otra parte, todos, o en su gran mayoría, ya han recibido la educación básica, que es a lo cual está obligado el Estado según la Constitución y la Ley de Educación. De manera pues que en términos procesales no se ha establecido aquí ninguna violación a derechos fundamentales, concretos y prácticos de los amparistas. En ese sentido, aquí, naturalmente, continuando con la exposición del magistrado, vamos a concluir de la manera siguiente. Declarar que en la especie del presente proceso de amparo no se ha aportado ningún tipo de prueba sobre la potencial vulneración del derecho a la educación y derechos derivados en contra de los amparistas impetrantes. En ese sentido, procede que el tribunal rechace
por improcedente, mal fundado y carente de base legal, la acción de amparo, ¿de qué se trata? La Procuraduría General Administrativa ratifica en todas sus partes las conclusiones incidentales planteadas en el proceso, así como la conclusión que acabamos de pronunciar en cuanto al fondo, y os solicita un plazo prudente y razonable a los fines de ampliar por escrito nuestras conclusiones. Me estaba refiriendo puntualmente a uno de los medios de defensa de ello, que es el condicionamiento del Estado, ¿no?, de los recursos disponibles para el derecho a educación. Ellos preguntan, ¿quién puede identificar la fuente de este dinero? ¿Usted sabe quién puede? La Coalición de Educación Digna lo hizo sus economistas, que en el escrito de amparo notificado está anexo, ¿dónde puede salir? No los 41.000 millones que faltan, 50.000 millones para que sobre. Pero no solo eso, ya nosotros lo hicimos, pero no nos hace falta. ¿Por qué? La carga de la prueba lo tienen ellos, el Estado Dominicano, y pues ¿dónde lo vamos a sacar? Ellos tienen que probar que no hay. Cito a Víctor Abramovich. Sin embargo, para que un Estado pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas, mínimo el 4%, a la falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo a su alcance para utilizar la totalidad de los recursos que están a su disposición en pos de satisfacer con carácter prioritario esas obligaciones mínimas. Ellos no han probado eso. Con carácter prioritario, antes de aprobar esta última semana 500 millones de dólares, antes de aprobar más de 1.000 millones para el metro, antes de repartir 1 millón para bono en Navidad, Provinilla, CB y Bajilito, tienen que probar que prioritariamente quisieron dar el 4% a la educación, magistrado. Con eso certificamos. Las pruebas que depositamos están identificadas en la fuente, honorable magistrado, o sea que cumplimos con el voto de la ley que ellos han estado cuestionando. Parece que ellos no leyeron ni los documentos que depositamos, ni la instancia introductiva del recurso de amparo. Ahí están identificados, pero yo les puedo agregar unas adicionales. Menos vicecónsules, menos el ministro de Estado sin cartera, menos generales y menos coroneles, y se elimina el 700 millones de la Liga Municipal, de ahí sobra, señoría. Y las botellas. En esa virtud, honorable magistrado, ratificamos nuestras conclusiones en todas sus partes y consecuencias, y de manera adicional, porque creo que hubo un medio de inadmisión fundamentado en una cuestión de fondo, insólito, o sea, que se declara inadmisible por improcedente y mal fundado. Mire, señoría, lo más que yo puedo decirle ante esa incongruencia jurídica, rechace todo lo que ellos hayan dicho, por improcedente, mal fundado, carente de base legal, contrario a la Constitución. Y en cuanto al plazo, es hasta irrespetuoso. Mejor dele 6 meses, magistrado, 6 meses, no, 5 días, cuando el juez de amparo tiene que fallar dentro de los 5 días. En esa virtud ratificamos nuestra conclusión en todas sus partes y consecuencias, señoría. Dicho sea de paso, yo creo que después de todo lo que se ha hablado, aquí no hay nada que ampliar, magistrado. Entonces, ¿para qué un escrito? Brevemente, magistrada. Mire, en la obra que mencionamos ahorita de Patricio Marcelo, al establecer una serie de condiciones necesarias para reclamar el amparo, el cumplimiento con esa ley, dice, tiene una condición E, dice, la imposibilidad material o técnica o jurídica coetánea o sobreviviente de cumplir con el deber jurídico predeterminado, frustran la procedencia del amparo por omisión. Si se quiere que el Estado pruebe su imposibilidad, lo podemos remitir al hecho de que este es un presupuesto financiado en una parte de su ejecutoria, de que al metro que mencionaban se le redujeron alrededor de 1.000 millones de dólares de pesos para este presupuesto, y una serie de rebajas que se le han hecho a una serie de instituciones
pública en su presupuesto. Esa es la mejor demostración de que el Estado está en la imposibilidad material actual de cumplir con ese 4%, y por eso, por demás, el legislador tiene el derecho a modificar en ese aspecto la ley. Ratificamos. La primera sala del Tribunal Superior Administrativo, en sus atribuciones del Tribunal de Amparo, se reserva el fallo sobre el presente expediente para una próxima audiencia. Segundo, se otorga un plazo de 12 horas para escrito de conclusiones ampliada a la parte accionada, Cámara de Diputados, Senado de la República y a la Procuraduría General Administrativa, el cual vence a las 9 de la mañana del día martes 14 de diciembre. Tercero, se fija la lectura de la presente sentencia para el día martes 14, que contaremos a 14 de diciembre a las 4 horas de la tarde. Es cuando se cierra la presente audiencia. El tribunal aplazó para mañana a las 4 de la tarde el conocimiento del fallo relacionado con el recurso de amparo impuesto con la coalición. Asimismo, ahora vamos a conectar con nuestra compañera Julia Ramírez, que se encuentra en el Congreso Nacional de la República. Dime.